Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. Estamos emocionados porque entre otras cosas que Dios está haciendo, no sé si alguien ya lo mencionó, pero hoy es el primer domingo que nuestro campus de Medio Valle tiene 2 reuniones en domingo. Quiere decir que estamos creciendo. Hace 10 minutos ellos empezaron su segunda reunión. Ellos están teniendo reuniones a las 10 de la mañana ahora en inglés y a las 12 del mediodía en español. Entonces, gracias a Dios por el crecimiento. Con la primera reunión estuvimos orando también por ellos. Esperamos que usted siga orando por lo que Dios está haciendo en el campus de Mid Valley. Y bueno, agradecidos por lo que Dios está haciendo con nosotros colectivamente como iglesia. También esta semana pasada pudimos iniciar la nueva ronda de clases de discipulado. Si usted falló por alguna razón, todavía está a tiempo, son 6 semanas, entonces me imagino que todavía puede llegar este jueves y bueno, levantar lo que se perdió. Pero si se pierde esta semana, yo creo que va a estar demasiado ya atrasado. Entonces haga por estar este próximo jueves en las clases de discipulado. Hay una en inglés aquí, en español allá arriba. Y los que están interesados en Casas Vital, también creo que es este jueves que iniciamos los entrenamientos de Casas Vital. Si usted ya se enlistó, algunos de ustedes ya han recibido quizás una llamada, un mensaje, es este próximo jueves. Los adiestramientos inician para Casas Vital, para que usted también abra su casa y sea parte de este poderoso ministerio donde hay convivencia, donde hay crecimiento espiritual, donde hay palabra de Dios. Y todo esto contribuye a lo que Dios está haciendo, repito, colectivamente nosotros como iglesia. Así que esperamos que usted tome ventaja de todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios permite ofrecerles a ustedes. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Estamos en semana número 2 de una serie basada en la vida de Elías. De hecho, se llama Los días de Elías, y hay mucho en común entre los días de Elías y los días que vivimos nosotros ahora, y ver cómo es que Dios o Elías cumplió su propósito en Dios en su época nos va a ayudar a nosotros a cumplir el nuestro. De la nada aparece Elías en las escrituras parado frente al peor rey que Israel haya tenido jamás, el rey Acab. Y de ahí nació el mensaje, el primero de la serie, la semana pasada, titulado La Postura, porque Elías tomó una postura firme en contra de todo lo que estaba sucediendo. En esa época la nación estaba adorando a dioses falsos, como la diosa Acera, como el dios Baal. La gente iba a los templos, practicaban actos sexuales pervertidos y lo llamaban adoración. La gente solía sacrificar a los niños a estos dioses falsos. Unos arqueólogos encontraron toda una muralla, toda una pared de uno de esos templos con cadáveres de niños dentro de las paredes, porque enterraban vivos a sus bebés, enterraban vivos a sus niños dentro de las paredes de los templos. Y ellos pensaban que esto agradaba a sus dioses, era sacrificio a los dioses falsos. Entonces era una época muy oscura, muy pecaminosa, de mucha perdición, y Elías irrumpe en la escena para oponerse ferozmente a la maldad de esa época. Y hoy vamos a ver lo que Elías pronunció al tomar esa postura en contra de la sociedad o de los tiempos que se estaban viviendo. Vamos a examinar de cerca las palabras que Elías dirigió al rey Acab en este mensaje que hemos titulado El Juramento. Diga conmigo: el juramento. Este fue el juramento que Elías declaró ante el rey Acab. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Este era el juramento. Y aunque sabemos poco acerca de este hombre Elías hasta este punto en las escrituras, su primera declaración a Acab nos dice mucho sobre su relación con Dios. Una declaración breve, pero con profundas implicaciones. Elías estaba señalando varios puntos importantes sobre quién es Dios y cómo es que este Dios se relaciona con su pueblo.
Entonces quiero simplemente desglosar lo que Elías dijo y presentárselo de esta manera para que ustedes también conozcan cómo es que Dios se relaciona con su pueblo el día de hoy. La primera afirmación que quiero resaltar es que Elías se refiere a Dios como el Dios vivo. Diga conmigo, el Dios vivo. El Dios vivo. Dijo, tan cierto como que el Señor vive. La Biblia a menudo se refiere a Dios como el Dios vivo para diferenciarlo de los dioses falsos o ídolos. Y eso es exactamente lo que Elías está haciendo aquí. Él está diciendo al rey Acab, hay una gran diferencia, hay una diferencia fundamental entre tus dioses y mi Dios. Elías está diciendo, tus dioses son estatuas, el mío vive, no está muerto, él está vivo. Elías está diciendo, tus dioses simplemente existen, el mío vive y reina para siempre. Elías le está diciendo a Acab, tú creaste a tu Dios, mi Dios me creó a mí, te creó a ti y creó a todo lo que hay en el universo. Isaías, otro profeta más adelante lo diría así, Isaías 46 versículo 2. Tanto los ídolos como sus dueños se doblegan. Los dioses no pueden proteger a la gente y la gente no puede proteger a los dioses. ¿Por qué? Porque son ídolos, son dioses creados. No pueden hacer nada por ti, tú los creaste. Y a veces tú no puedes hacer nada por ellos, se te caen y se te quiebran. Y al final, ¿qué pasa? Ambos tienen que doblegarse, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y tendrá que confesar que Jesús es el Señor. Y eso es lo que está haciendo Elías en este momento. Él está diciendo, en última instancia, tus dioses están sujetos a mi Dios. Solo existe un Dios verdadero y ese es el Dios vivo. Y esto es muy importante a recordar en nuestros tiempos también, en nuestros días de la corrección política. Ojo, porque quiere decir que lo que estoy por decir no es políticamente correcto, pero hay que estar bíblicamente correctos, aunque no sea políticamente correctos, porque se espera en nuestra época que aceptemos e incluso celebremos todas las creencias como válidas, todos los estilos de vida como aceptables, pero tenemos que entender que como cristianos hay una exclusividad fundamental a nuestra fe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, soy uno de muchos caminos. No dijo, soy una verdad. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y por si todavía hay duda, lo termina con esto. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera a la salvación que no sea a través de Jesucristo. No hay otra religión, no hay otro credo, no hay otra iglesia, no hay otra fe, no hay ningún otro sistema de creencias que nos gane el cielo. Es exclusivamente a través de Jesús. Y repito, no es políticamente correcto, pero es correcto. ¿Está conmigo? Ahora, no me malinterpreten. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Que tenemos que ser mala onda con todos los que no son cristianos? No, definitivamente no. Las personas son creadas a imagen de Jesús, sin importar sus creencias. Ya llevan la marca, la estampa de Jesús, la imagen de Dios su creador. Entonces, innatamente merecen respeto independientemente de sus creencias. Aunque en la mayoría de los casos ellos no van a respetar tus creencias, pero tú tienes que respetarlos a ellos. Y hay mil maneras de encontrar puntos en común con las personas. Lo encontramos en los deportes, en los pasatiempos, en los gustos musicales o de películas, gustos de comida o de moda. Pero tenemos que tener en mente esto, que cualquier relación basada en el compromiso de nuestra fe, cualquier relación basada en que yo voy a violar mis propias convicciones cristianas para amistarme contigo, cuando yo hago eso y comprometo mi fe y mis valores cristianos, eso es inaceptable, porque solamente hay un Dios y ese es el Dios vivo. Ahora bien, decir que Dios está vivo también es decir que su palabra está viva.
Es decir, que Él está activo. Él ve todo lo que hacemos, Él escucha todo lo que decimos, nada se escapa de los ojos de Dios. Él está presente y activo en nuestro mundo y todo lo que sucede en nuestro mundo le importa a Dios. No crea ni por un instante que Dios es indiferente al pecado o que Dios es indiferente al sufrimiento. Él no es indiferente a la injusticia, tampoco es indiferente a la inmoralidad. La Biblia deja muy claro que Dios ama a los suyos, pero los pecadores sin arrepentimiento tendrán un día que enfrentar su juicio. Y si ese eres tú, debes arrepentirte de tu pecado, debes convertirte a Jesús. Ven a Él y recibe la vida eterna. Tengo que advertirte, Dios no es un cuento de hadas. Un día estaremos cara a cara frente a Él. Y tienes una de dos opciones: o te puedes doblegar hoy y confesarlo como tu Salvador, confiar en Cristo para salvación hoy, o te puedes doblegar entonces solo para descubrir que es demasiado tarde. Elías dice: el Dios vivo. Y habiendo dicho todo esto, el punto principal de Elías al decir el Dios vivo, el Dios que vive, él está diciendo a Acab: mis palabras son tan confiables como la existencia misma de Dios. Dios está vivo, Dios está consciente de lo que está pasando en la nación, Acab, y Él va a hacer algo al respecto. Si tú pensabas que te ibas a salir con la tuya, si el país pensaba que iba a practicar estas cosas horrendas y que Dios se iba a quedar a las orillas nada más como un espectador que no se involucra, estás equivocado. Y el juicio que estoy a punto de declarar es tan confiable como la existencia de Dios mismo. Dicho de otra manera, Elías estaba diciendo: si hay un Dios, no va a llover, y si llueve en estos 3 años es que no hay Dios. En otras palabras, estoy tan seguro como que hay un Dios que puedes olvidarte de la lluvia hasta que yo lo diga. Es el Dios vivo. Ahora, ¿cómo podía Elías estar tan seguro de que no iba a llover? Elías tenía claro que Dios está vivo y por algo él declaró que no iba a llover. Y se revela en nuestro segundo punto, porque Dios es el Dios vivo, pero también es un Dios de pactos. Diga conmigo: Dios de pacto. Elías llama a Dios el Dios de Israel. Dice: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel. Esta frasecita es muy importante porque es recordarle a Acab que Dios tiene un pacto, Dios tiene una conexión, Dios tiene un compromiso con el pueblo que Él ha elegido, que es la nación judía. Y estar en pacto con Dios le da a su pueblo un ancla poderosa en su fe. Él era su Dios, ellos eran su pueblo, y Dios estaba legalmente obligado a ser misericordioso con ellos, porque Él había prometido a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para las demás familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, todos serán benditos en ti. Esa era la promesa de Dios con Abraham. Y aunque Acab era el rey ahora en Israel, se había olvidado de ese pacto, se había olvidado de los caminos de Dios. Entonces Elías le recuerda: yo sirvo al Dios de Israel, vengo en el nombre del Dios de Israel, para recordarle: estamos en un pacto con Dios, y un pacto es una relación exclusiva con Dios, muy parecida al matrimonio. Usted sabe que el matrimonio es una relación exclusiva. Dele los piropos que le pertenecen a su esposa, a la secretaria, y a ver cómo le va. O sea, es una relación exclusiva. Por eso no es correcto que usted esté mensajeando con una mujer que no sea su esposa, que no sea su esposo. Hermanas, ¿está conmigo? Hay una exclusividad que se respeta. Y por eso la Biblia a menudo vemos que, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento acusaban repetidamente a Israel de adulterio
cuando caían en la idolatría, porque le estaban siendo infieles a Dios. Era un adulterio espiritual, para que me entienda, denotando nuevamente la relación exclusiva que hay con Dios. Y lo que el rey Acab estaba promoviendo y permitiendo en la nación estaba estrictamente prohibido por el pacto de Dios con Israel. La nación le estaba haciendo infiel a Dios. Y es fácil quedarse impresionado con esta predicción tan audaz de Elías ante Acab. Lo atribuimos a una revelación milagrosa o una inspiración divina, lo que Elías dijo. Y quizás, pero aquí les va otra idea. ¿Qué si Elías estaba tan seguro de que no iba a llover simplemente porque era parte del pacto de Dios con Israel? Porque antes de que Dios diera esta tierra, la tierra prometida, a su pueblo, les dijo: les voy a dar una tierra que no es como Egipto y que no es como el desierto. Les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Elaborando les dice: es una tierra fructífera de colinas y valles con abundantes lluvias, una tierra que yo mismo voy a cuidar en cada estación. Esta fue la promesa de Dios para con Israel en relación a la tierra. Y luego les dice en Deuteronomio 11, versículo 16: pero tengan cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces, Israel, te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Aquí va la consecuencia, versículo 17: porque si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Cerraré el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. ¿Cuál era la promesa de Dios si Israel se volvía a otros dioses? Que Dios iba a detener, ¿qué cosa? La lluvia. Que Dios iba a cerrar, ¿qué cosa? Los cielos. ¿Puedes verlo ahora? Elías no se estaba inventando algo de la nada al pronunciar estas palabras ante Acab. Él estaba regresando al pacto exclusivo que Israel tenía con Dios. Si te apartas de él, si adoras a otros dioses, Dios va a cerrar los cielos, Dios va a detener la lluvia y no vamos a poder prosperar. En otras palabras, se está basando simplemente en la promesa de Dios. Está haciendo un juramento basado en las Escrituras, diciendo: no solamente es que Dios está vivo, su palabra está viva. No solamente es que Dios está vivo y activo, su palabra está viva y activa. Y Él está actuando en nuestras vidas. Y estoy aquí para decirte el día de hoy que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará sin haberse cumplido. La palabra de Dios es capaz de producir para nosotros el resultado deseado. La palabra de Dios no es algo para leer o escuchar pasivamente y luego olvidarse. No, Santiago dice que debemos ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. No solamente lo leas, no solamente escuches el mensaje, aplícalo a tu vida. Lo que nos lleva de la información a la transformación es la aplicación. Tú tienes que aplicar la palabra de Dios a tu vida y vas a experimentar el poder transformador de esa palabra. Porque es el mismo aliento de Dios que produce vida. Te recordaré lo que le dijo Jesús a los discípulos: si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se los voy a dar. Pueden pedir lo que quieran y os será hecho. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pacto. Si Él pacta contigo y tú oras, declaras conforme al pacto que tienes con Dios, Dios va a cumplir. Mira lo que dice Gálatas 3:29: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Porque algunos dicen: es que ya no se aplica lo que Dios prometió a Abraham a nosotros. Pero mira lo que dice la Biblia: ahora ustedes son verdaderos hijos de Abraham. Lo dice en Gálatas, en el Nuevo Testamento, a los creyentes. Y a los creyentes actuales: son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes.
Déjame darte un consejo para tu vida de oración. Aprende a orar la Escritura. No hay oración más poderosa que cuando tú oras la Escritura. ¿Cómo haces eso? Bueno, tienes que leer las Escrituras, tienes que memorizarte las Escrituras y luego las recitas, las oras. Porque cuanto más entra en ti la palabra de Dios, más va a salir de ti. Y no hay nada más poderoso que las palabras que salieron primero de la boca de Dios y que luego salen de tu boca. Ora lo que quieras, porque si es según las Escrituras, es según la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, no hay razón por qué Dios no conteste tu oración. ¿Cuántos están aquí? Entonces, nuevamente, no hay nada que Elías le está declarando a Acab que no fuera parte del pacto, de la palabra de Dios para con Israel, excepto el término de tiempo. Eso sí es impresionante, eso sí le doy a Elías, que le haya dicho 3 años y medio hasta que yo diga. Allí sí hay audacia, allí sí hay revelación. Y el objetivo es recordarle al rey Acab que el pacto de Dios con Israel define los términos de la relación. Escúchame bien. El pacto con Dios define los términos de la relación. No podemos nosotros elegir cómo se agrada a Dios. Él ha dicho, obedece mis mandamientos. No podemos elegir nosotros cómo se adora a Dios. Él ha dicho, tiene que ser en espíritu y en verdad. Él dice, sed santos porque yo soy santos. No es de que yo sirvo a Dios a mi manera, yo alabo a Dios a mi manera, yo creo a mi manera. No, mis queridos hermanos, tiene que ser a la manera de Dios, porque el pacto define los términos de la relación. No es a mi antojo. Sería simplemente crear en mi mente un ídolo, un Dios que apetece mis necesidades, un Dios que apetece mis creencias, con quien yo estoy confortable, y sigue siendo idolatría y es un falso Dios. Tiene que ser a la manera de Dios, porque Él es el Dios vivo, Él es un Dios de pactos, y el pacto define los términos de la relación. Y tal como estaban las cosas en Israel, Israel estaba violando ese pacto. Y Elías se paró para decirles, Dios nunca va a permitir que ustedes pequen con éxito. Y lo mismo tengo que decirles yo el día de hoy. Dios nunca va a permitir que tú peques con éxito. Él es un Dios de pacto. Y enseguida dice Elías, el Dios de Israel a quien sirvo. Este tercer punto, a quien sirvo, él está declarando, Acab, yo quiero que tú tengas bien presente dónde está mi alianza. Yo no estoy aliado contigo, tu majestad, con todo respeto. Yo estoy aliado con Dios. Sus palabras inmediatamente le declaran a Acab que Elías está con Dios. Elías está diciendo, estoy confiando en Dios porque Dios está confiando en mí como embajador del cielo. La única lealtad de Elías era hacia el Dios de Israel, y él venía en esa autoridad. No podía ser sobornado ni convencido, no podía hacer ni decir nada que no fuera lo que Dios le estaba ordenando. Iglesia, cuando las cosas marchan mal, cuando el mundo se vuelve tan pecaminoso, oscuro y perdido como lo que estamos viviendo hoy, a menudo nosotros preguntamos, ¿y dónde está Dios? Te voy a responder, Dios está en ti. Dios está en ti. Dios necesitaba a un Elías en esos tiempos de Acab y de Jezabel. Dios tenía que tener un hombre presente como Elías, y necesita creyentes con ese mismo coraje, con esa misma valentía presente también en nuestros días. Nosotros a veces preguntamos, ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios dice, ¿dónde están los Elías? Yo estoy aquí, pero no tengo un Elías que se pare firme en contra de la maldad. Personas cuya lealtad es hacia Dios y no hacia la cultura. Permítanme tomarme un momento para decirlo claramente. No importa lo que diga la cultura, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que te venda Hollywood, el adulterio sigue siendo pecado.
aunque sean adultos con consentimiento. La fornicación sigue siendo pecado. La homosexualidad sigue siendo pecado. El transgenderismo es pecado. El racismo es pecado. El orgullo es pecado. La codicia es pecado. El chisme es pecado. Digo, si usted vino en busca de otra cosa más que la verdad, se equivocó de iglesia. Porque aquí hablamos la verdad y tenemos que mencionar el pecado. Si Dios aborda el tema, nosotros tenemos que abordar el tema. Porque Él es un Dios santo y Él es el Dios a quien nosotros servimos. Y no necesitamos estar de acuerdo con estos estilos de vida, mucho menos celebrarlo o imitarlo. Y yo sé que se levantan muchos que dicen: pastor, pero al no celebrar la manera de otros de pensar y de vivir en su pecado, ¿acaso eso es falta de amor? Claro que no. Porque el amor nunca puede comenzar con una mentira. El amor tiene que ser verdadero. Y la santidad de Dios no limita ni se opone al amor de Dios. Es más, lo define. Entonces, lo más amoroso que puedo decirle al mundo es: arrepiéntete y conviértete a Jesús. Lo más amoroso que yo le puedo decir a un amigo que no está viviendo conforme a los preceptos de Dios es decirle: hey, arrepiéntete de tus pecados y Dios es fiel y justo para perdonarte. Al declararse ser siervo de Dios, Elías comprende que Dios exige su lealtad. Santiago 4:4 dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y no es un uso casual de la palabra amigo. Y no me malinterpretes, tampoco significa que no puedes tener amigos no cristianos. Yo tengo que tener amigos cristianos para alcanzarlos para Cristo. Pero yo tengo que influir en ellos sin dejar que ellos influyan en mí. A menudo decimos: es que debemos de brillar la luz, y para brillar la luz hay que entrar en la oscuridad. El problema es que muchos entran a la oscuridad para apagar la luz. ¿Está conmigo? No sé si usted lo sabe, pero nosotros que somos pastores sabemos de estas cosas. Ahorita está de moda que en muchas iglesias, dentro de la adoración, metan canciones seculares. Y dicen: es que la gente identifica las canciones seculares, pero les cambiamos algunas pocas palabras para dirigírselas a Dios, y como es algo que la gente identifica porque es parte de la cultura popular, se las podemos rendir a Dios para que la gente se identifique. Y algunos me han preguntado: pastor, ¿vamos a hacer eso? Les digo: váyanse para otra iglesia mejor. Porque, escúcheme bien, porque no, para entrar en la oscuridad no hay que apagar la luz. Entramos para mantenerla encendida. Entramos para ser distintos, para ser diferentes y para marcarle la línea a Acab, en este caso al mundo, y decir: yo no estoy de tu lado. El Dios de Israel es el Dios a quien yo sirvo. No voy a ser un adúltero espiritual. No voy a hacer amistad con el mundo, porque me convertiría en enemigo de Dios. Es lo que está diciendo Santiago, que cuando comprometemos los valores cristianos y nos vamos con los valores y los métodos de este mundo caído, por defecto nos convertimos en enemigos de Dios. Dios cela a sus hijos. ¿Y sabes por qué Dios te cela? Porque Él ha puesto su espíritu en ti. Mira lo que dice en el siguiente versículo, Santiago 4, versículo 5. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que Él puso dentro de nosotros le sea fiel. ¿Estás entendiendo lo que dice Jesús a través de su palabra? Él está diciendo: yo deposité mi espíritu en ti. Claro que demando exclusividad. Claro que te celo. Claro que no voy a permitir que tu adulterio espiritual se vaya sin castigo. No lo voy a permitir. Entonces, al estar de acuerdo con el mundo, nos alejamos de Dios. Lo opuesto también es cierto: debemos renunciar al mundo si deseamos servir a Dios. Miren, en una iglesia de este tamaño, con 3 reuniones,
y las 3 casi llenas. Yo sé que hay mucha gente, y escuchen mi corazón porque lo estoy diciendo con amor, no es para señalar a nadie, pero yo sé que hay mucha gente que profesa ser cristiano, viene a la iglesia y estoy agradecido que vengas, y si ofrendas, qué bueno que ofrendas, y si sirves, qué bueno que sirves, y si cantas, qué bueno que cantas, pero en algún momento tienes que examinar tu vida y decir, ¿estoy viviendo conforme a la palabra de Dios? ¿Realmente soy siervo de Él? ¿O lo veo simplemente como un medio para conseguir lo que yo quiero? Lo veo como un genio que si le tallo suficiente a la lamparita va a aparecer para darme todos mis deseos. Dios no existe para servirte a ti, tú existes para servirlo a Él. ¿Estás conmigo? Somos siervos de Él. Y Dios está celoso porque Él depositó su espíritu en nosotros y demanda que nosotros vivamos la vida cristiana. Y servirle es reconocerlo como amo, reconocerlo como Señor. Cada paso que demos, cada decisión que tomemos se ha hecho en obediencia a Él. Servimos a Dios no para satisfacer sus necesidades, Él no tiene necesidades. Servimos a Dios para cumplir sus propósitos, tiene muchos propósitos, y que dicha la nuestra, ser llamados dignos de asociarnos, que Él nos vea como dignos de asociarnos con Él, para que se haga en la tierra como en el cielo. Es el Dios a quien nosotros servimos. Y por último, las palabras de Elías declaran que Dios es el Dios que tiene la palabra final. Porque las palabras de Elías eran un reto para Baal. Déjenme les explico. Se pensaba que Baal era el dios de los relámpagos, era el dios de las tormentas, era el dios de la lluvia. Entonces el pueblo atribuía la fertilidad de la tierra a Baal. Decían, es una tierra que fluye leche y miel porque Baal es bueno con nosotros y hace descender la lluvia. Mire qué cosa. Entonces Elías entra y dice, Dios va a retener la lluvia para demostrarles que el Dios del pacto con Israel es superior a cualquier otro Dios. Él estaba declarando que el Dios vivo reina sobre todos y sobre todo. Ahora, aquí una palabra de advertencia. Dios siempre encontrará la manera de derribar tus ídolos. Dios siempre encontrará la manera de derribar tus ídolos. Y cuidado, porque quizás estés malinterpretando algunas cosas en tu vida. Porque algunos de nuestros ídolos comenzaron como una bendición de Dios. Dios envió la lluvia y tú creaste un ídolo. Dios abrió la puerta. Dios trajo el negocio y tú creaste un ídolo. Dios dio la cosecha y creaste un ídolo. Dios contestó la oración. Dios envió el dinero, pero no te abrió las puertas para que esas cosas compitieran con Él. Te abrió las puertas, contestó la oración, te dio el negocio, envió el dinero para que junto con esas bendiciones tú lo sirvieras a Él. Y el problema es que ahora Dios ha hecho descender la lluvia y hemos hecho de la lluvia un Dios. Entonces Elías tiene que irrumpir en la escena y decir, ustedes han hecho de la lluvia un Dios, entonces el Dios verdadero va a retener la lluvia para que ustedes recuerden quién tiene la palabra final. Miqueas 5:13 dice, destruiré todos tus ídolos y tus columnas sagradas para que nunca más adores la obra de tus propias manos. Eso vale la pena repetir. Destruiré todos tus ídolos y columnas sagradas para que nunca más adores la obra de tus propias manos. Cuando Dios derriba tus ídolos, tú dices, es que el enemigo se lanzó contra mi negocio. No, es que tú tenías un ídolo llamado el negocio. Y no es ni el enemigo, es Dios derribando tus ídolos. Y lo hace en amor, porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y perder su alma?
Dios prefiere que entres al cielo quebrado financieramente a que entres un rico y derecho al infierno. Aunque no digan amén, es cierto. ¿Sí? Entonces, las palabras que Elías le habló a Acab fueron dichas en un lenguaje de juramento. La frase inicial, vive el Señor Dios de Israel. Esa frase es una frase repetida en las escrituras para denotar cuando se está haciendo un juramento. ¿Qué es un juramento? Un juramento es una promesa hecha ante un testigo divino sobre una acción futura. Y hablar de esta manera era invocar sobre ti mismo una maldición si la palabra no se cumplía. Entonces Elías estaba dejando claro que la palabra de Dios es definitiva, es final. Y si no, que me caiga un rayo para que mejor me entiendan. Y esa es la diferencia entre un juramento y una promesa. A veces Dios hace promesas en las escrituras y con menos frecuencia hace juramentos. Ambas cosas son igualmente ciertas. La diferencia es que la promesa suele ser condicional. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 7:14, una receta para el avivamiento que a menudo mencionamos: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase, buscare mi rostro, se apartase de sus malos caminos y clamase, yo oiré de los cielos y sanaré su tierra. Esa es una promesa que Dios cumple si su pueblo se humilla. Es condicional, ¿ok? Pero un juramento no lleva condiciones. Cuando Dios pronuncia un juramento, hagas lo que hagas, cambies lo que cambies, la palabra de Dios es final. Y cuando Elías dice, vive el Dios de Israel, él está pronunciando un juramento diciendo, no hay nada que pueda impedir que esto que voy a decir se cumpla. Y a veces Dios daba juramentos de juicio y a veces juramentos de misericordia. Y en ambos casos nada podía detenerlo. Cuando Abraham, por ejemplo, no retuvo a su hijo de Dios y estuvo dispuesto a sacrificarlo, Hebreos 6:13 dice esto: como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Es decir, Dios cumplió su palabra. Hasta el día de hoy Dios sigue cumpliendo esa palabra. Dios sigue bendiciendo a la nación judía y siempre lo hará debido a este juramento que Él hizo con Abraham. Por lo tanto, aprovecho para decirles que nos conviene como nación seguir siendo aliados del pueblo escogido de Dios, el pueblo judío. ¿Está conmigo? Estamos en contra de la injusticia, no importa de quién venga. Pero como país nos haría bien aliarnos con el pueblo de Dios y orar por la paz en Jerusalén, dice el salmista, para que prospere tu ciudad, para que prospere tu nación. ¿Por qué? Porque Dios hizo un juramento: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. La promesa de Dios a Abraham fue esa. Y me podrás decir, pastor, pero ellos ni creen en Jesús, no son una nación cristiana. Es que un juramento no acarrea condiciones. Y no importa que hayan negado al Mesías, Dios dijo, juro que te voy a bendecir, juro que te voy a multiplicar, juro que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y que voy a maldecir al que te maldiga. Y eso es bastante y suficiente para nosotros decir, la palabra de Dios es final. Dios no miente, es definitiva. Él hará lo que Él dijo. A veces Dios pronunciaba juramentos de maldición, cuando la generación, o de juicio, cuando la generación en el desierto se mostró incrédula. Miren lo que dijo Dios, Hebreos 3:18. ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Y aunque los hijos de Dios, el pueblo de Israel, quiso seguir adelante desafiando el juramento, la Biblia dice que los amalecitas y los cananeos bajaron de las colinas, los atacaron y los expulsaron. De manera similar, lo que Elías le habló a Acab era definitivo. Era una palabra que no podía cambiarse, ni siquiera todos en la nación ayunaran y oraran. No iba a cambiar el juramento. Entonces Elías no se estaba mordiendo las uñas nerviosamente durante los siguientes 3 años
esperando ojalá y se cumpla la palabra, ojalá y no llueva. No, él estaba convencido que no iba a llover. No había dudas, todos los argumentos habían terminado, la palabra de Dios era definitiva. El mensaje no fue solo una llamada de atención a Israel, también fue un recordatorio no tan sutil de que aunque Acab reinaba sobre la tierra, el Dios vivo, el Dios de Israel, el Dios de Elías, reinaba sobre todos y sobre todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estás conmigo? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Nuestra conclusión es de dos dobleces. Que la palabra de Dios sea final es tanto un mandato como una esperanza. Diga conmigo, un mandato y una esperanza. ¿Cuál es el mandato? No permitas que nada ni nadie tome prioridad sobre tu vida ni tenga mayor autoridad sobre tu vida que la palabra de Dios. Ni la familia, ni los amigos, ni el gobierno, ni la cultura, ni la mayoría, ni tus propios sentimientos deben gobernarte por encima de la palabra de Dios. Y si permaneces fiel a la palabra de Dios, significa que aunque todo el mundo esté en tu contra, Dios y tú son mayoría. Jesús es nuestro blanco a seguir. Su palabra es nuestra brújula moral y no nos vamos a conformar a este mundo, no nos vamos a ir con lo que vemos, oímos o sentimos, nos quedamos con lo que ya sabemos. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es definitiva. Ese es el mandato, pero también es una esperanza, y esta es la esperanza, que las promesas de Dios sobre tu vida se cumplirán sin importar quién no esté de acuerdo. Aunque no esté de acuerdo tu familia, ni los amigos, ni el gobierno, ni la cultura, ni la mayoría. Ni importa lo que te digan tus sentimientos, nos quedamos con lo que dice la palabra. Mi padre me enseñó esto cuando yo era un joven. Me dijo, si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Y aunque demore, la promesa se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará sin haberse cumplido. Entonces puedes permanecer firme en la palabra de Dios, porque tú y Dios son mayoría. Y aunque se te venga todo el mundo encima, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Incluso aunque todo el mundo se levante en tu contra, porque 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 es tu promesa. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Lo vuelvo a decir, todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la palabra de Dios. ¿Quién es quien gana contra el mundo? Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si lo crees, si lo recibes, dale 10 segundos de tu mejor alabanza al Rey de toda la gloria. Amén. Y aunque otros te digan, no, Dios no hace lo que dice en la Biblia que hace. Aunque otros digan, Dios ya no hace milagros. Aunque otros digan, Dios no está a tu favor. Tú puedes pararte firme en la verdad de que la palabra de Dios es final, es definitiva. Aquí hay testimonios de personas que han confiado y se han parado firmes sobre esa palabra y han visto el favor de Dios, han visto las promesas de Dios cumplidas, porque Él tiene la palabra final. Yo no sé qué te ha dicho el médico, yo no sé qué te está diciendo la circunstancia, no sé qué te ha dicho el abogado o el juez, no sé qué te ha dicho tu cónyuge, pero mira, Dios tiene la palabra final. Yo tengo un amigo que es predicador, que se echó un bote de pastillas para quitarse la vida, y antes de que tomaran efecto le habló a su mamá y le dijo, mamá, te llamo para decirte que me voy a morir. Su mamá le colgó el teléfono. Él le habló y le dijo, no me cuelgues, mamá, me acabo de tomar pastillas para quitarme la vida. Ella dijo, no me importa lo que hayas hecho, no me mientas. Dijo, tú no te vas a morir. Dijo, no es mentira. Dijo, no, sí es mentira, porque a mí no me importa lo que tú digas, no me importa cuántas pastillas te eches, tú no te vas a morir siendo un inconverso, porque la palabra de Dios, la promesa de Dios me ha dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. Él ahora es pastor, él ahora es predicador,
Me dice, mi mamá me dijo estas palabras en el teléfono: hijo, quieras o no quieras, estás sentenciado a ser cristiano. Así le dijo su mamá, y él ahora es predicador. Y estoy aquí para decirle a alguien: yo no sé qué te han dicho, no sé qué el enemigo quiere que tú creas, pero la palabra de Dios es la palabra final y definitiva. Y esa es la esperanza de los hijos de Dios. Yo te invito al altar. Trae tus cuitas, trae tus penas, trae tus dudas. Es más, trae esa palabra, esa mentira que han declarado sobre ti, y prefiere escoger la verdad de Dios y creer la verdad de Dios, porque su palabra es la final. Aunque otros no crean, nosotros creemos, y creemos que Dios lo hará. ¿Lo crees conmigo? El altar está abierto. Vente. El altar está abierto. Dios está aquí. Él está obrando en este lugar. Yo sé que no todos pueden venir, pero Dios está aquí. Cantemos. No crean que el monte moverás, no crean que el yugo romperás, porque no han visto tu mover. En tu nombre hay poder. No creen que abrirás el mar, no creen que el viento callará, pero tu pueblo tiene fe. En tu nombre hay poder. En tu nombre hay poder.
tarde tú tienes que cambiar de alianza y hacerle saber al mundo de qué lado estás tú y decir: yo estoy del lado de Dios. Y la manera de entrar en relación con Dios el Padre es a través de su Hijo Jesús. Si nunca has hecho una decisión por Él, este es tu momento. Repite esta oración conmigo, dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te confieso mi Señor y Salvador. Me dedicaré a servirte. Abrazo la gracia, recibo el perdón. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, felicidades, has hecho la mejor decisión de tu vida. Y bienvenido a la familia. Si nos visitaste por primera vez, a la salida tenemos un regalo para ti, para que nunca olvides esta primera visita vital, esperando que sea la primera de muchas más. Y estamos creyendo que los mejores capítulos de tu vida están por escribirse ahora que estás caminando alineado a la voluntad de Dios y bajo la cobertura de la sangre de su Hijo. Los declaramos bendecidos y prosperados en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.